Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Steve Loxe y hoy tengo el honor de estar con Dani Ransanz en su casa y podemos charlar un poquito sobre más cosas. Y esta vez pues te voy a pedir que me cuentes de tu descubrimiento que tienes sobre atmosférica o biosférica, sobre todo en tu nuevo libro, y además que dices que estás actualizándolo, ¿no? Y bueno, tenéis que saber todos que Dani tiene un fantástico descubrimiento sobre seres vivos en nuestra atmósfera de tamaños gigantescos y que están presentes en todas partes en el mundo. Pues entonces, si están presentes, podríamos verlos también. Bueno, bienvenido a mi canal. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar con los amigos de Física de la Creación. Es un placer siempre grabar contigo y poder traer este tema al público de tu grupo y al público en general de esta apasionante biocenosis que llevamos estudiando ya 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? Es a principios de 2011 cuando yo tengo una visión personal que ya he relatado por ahí en algún capítulo sobre 2 extrañas criaturas volantes en el cielo de Reus. Y a partir de ahí, pues, aproximadamente un año después, cuando consigo interpretar o entender aquello que había visto en el cielo, se inicia toda esta investigación que ha derivado al final en lo que hemos dado a llamar biología espacial atmosférica, cuyo acrónimo empleamos como biosférica. Si bien es cierto que salió publicado el 5 de mayo de este año un informe sobre ello, también es muy cierto que hubo algún problema en el momento de la redacción y que no se pudo emitir el informe que en ese momento habríamos querido, ¿no? Y por esta razón ahora estamos inmersos, o me encuentro inmerso en lo que es precisamente la edición, la revisión de ese libro, que se tiene que publicar nuevamente gratuito para todo el mundo ahora el primer trimestre de 2017 y que en primicia, eso sí, lo sacaremos en formato papel, en formato físico. ¿Qué es la biosférica?, se preguntará la gente. Pues bueno, la biosférica es un sistema organizado de vida, lo que conocemos como una biocenosis, que no se organizaría a nivel planetario, componiendo lo que sería o estando compuesta o integrada dentro de lo que sería una biosfera planetaria, sino que su naturaleza y origen estaría en lo que sería el espacio sideral. En este caso, cuando hablamos de biología espacial, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a una naturaleza cuyo concepto se nos presenta como una naturaleza universal, pero que como mínimo tendríamos que limitar a fronteras galácticas. ¿Por qué digo esto? Porque las observaciones de estas criaturas, luego lo desarrollaremos, ahora entraremos en profundidad con ello, no se limitan exclusivamente a la atmósfera terrestre, sino que tenemos indicios de su posible existencia también, o por lo menos evidencia gráfica en lo que serían imágenes lunares de las misiones Apolo. Incluso hay quien quiere ver también su presencia en algunas diapositivas que nos han dado, pues, el rover Mars y algunas otras sondas en Marte, etcétera. Pero que en todo caso no la podríamos limitar solo a la Tierra, sino que sería una biocenosis, un sistema de vida que estaría adaptado a los ambientes espaciales y que las atmósferas en todo caso cumplirían pues como una suerte de abrevadero donde estas criaturas, ahora también lo desarrollaremos con más profundidad si quieres, estas criaturas, como decíamos, se alimentarían por alguna suerte de proceso físico-químico, pues lo que conocemos como quimiosíntesis, también la radiólisis, si se prefiere, la fotosíntesis, que es más conocida por el gran público. Y lo que serían las atmósferas planetarias, con todos esos gases ionizados y las cargas eléctricas que se encuentran allí, cumplirían como abrevaderos, digamos, para que estas criaturas vengan a alimentarse en ellos, ¿no? ¿Crees que podrían alimentarse también de, no sé, oxígeno u otras cosas? Me refiero a cosas materiales, es decir, materia en sí, átomos de algo. Sí, en principio sí. De hecho, si tenemos que atender a lo que decía Sagan ya en 1980 en Cosmos y también en otras obras, ellos lo describían cuando él hacía esos ejercicios imaginarios con Edwin Ernest Salpeter, lo describían como una suerte de biocenosis, de sistema de vida organizado, perdón que me sale la palabra constantemente ahora. No, tranquilo. Si hemos de atender a lo que nos decía, por ejemplo, Carl Sagan respecto a estas criaturas cuando él imaginaba su posible existencia en Cosmos con su colega Edwin Ernest Salpeter, ellos hablaban de unas criaturas que irían, pues bueno, para que nos hagamos una idea, como el tiburón ballena va con la boca abierta recogiendo agua y filtrando lo que es el plancton marino. Sí. ¿Vale? Pues estas criaturas de algún modo también irían de algún modo absorbiendo los componentes químicos que hay en el aire
y alimentándose de esos nutrientes, ¿no? De ese sustrato. ¿Crees que tiene algo también del sol, digamos, energía solar o yo qué sé? Es posible que sí, o sea, alimentarse pues, por los rayos cósmicos, por ejemplo, esto ya lo encontramos aquí en la Tierra con el estudio de algunos extremófilos, lo que es la alimentación por radiólisis, ¿vale? Que se trata de la composición pues, de algunos elementos químicos, de hacer ciertas detonaciones en los núcleos de esos átomos y al final poder extraer los productos químicos con los que se alimentan. Es posible que en el espacio, cuando estamos hablando de una biología que tiene que adaptarse a unos entornos tan, digamos, poco apropiados para la vida, pues que por supuesto la biología haya disparado mecanismos de evolución que hayan derivado en esos procesos de alimentación, desde luego que sí. Entonces, realmente estos seres que son animales o algunos, no sé, pueden ser inteligentes, ¿qué crees? Nosotros hay que destacar sobre todo que ahora mismo nos movemos en bases 100% teóricas, o sea, especulativas. No hemos tenido la suerte de tener una de esas criaturas en una mesa de laboratorio, claro, y poder diseccionarla y poder, ojalá, ¿no?, pudiéramos presentar algo así de cara sobre todo a la comunidad científica, que le iría estupendamente. Nosotros nos movemos en un marco teórico. Ciertamente nosotros lo que interpretamos es que se trata de una fauna muy parecida a la marina, a la fauna subacuática. ¿Vale? Y en función a cómo uno puede observar el lecho oceánico y las criaturas que existen allí, a saber, las zafirinas del mar, que son absolutamente transparentes, algunas sepias, es decir, son absolutamente invisibles al ojo humano, son bioluminiscentes, emiten luz propia, ¿vale? Eso se ha comprobado ya desde los años 45, que hay una gran ingente de fauna que tiene esa habilidad, ¿no? Y en esa línea más o menos es como nosotros entendemos que debe de ser la biosférica en base, insisto, pues a la experiencia personal sobre ello, a las evidencias gráficas que nos encontramos en la carrera espacial, a otros estudios paralelos que han habido, pues, a saber, James Constable, John Cage, Wasil Koserecki, Andreas Faber-Kaiser, Alejandro Vignati, que se han ocupado de todo este aspecto y que han teorizado en esas líneas que al final confluyen y que son las que nosotros, de algún modo, rescatamos y seguimos y queremos, de alguna manera, acabar de perfeccionar y de pulir, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que ahora estás haciendo, digamos, en tu investigación? Y si colaboras con alguien o... Sí, bueno, en realidad no estoy solo, hay dos importantes periodistas expertos conmigo también, hay una catedrática, una doctora en ciencias que también me echa una mano a ayudar, por lo menos ayudarme a comprender todo este tipo de cosas. Uno no tiene una erudición científica suficiente para enfrentar algo tan grande como eso y requiere del apoyo a veces de los demás para poder ir desarrollando ideas, ¿no? Ahora mismo nos encontramos, precisamente yo, por lo menos, me encuentro enfocado en demostrar a la gente la contundencia de la evidencia que tiene esa teoría. Es decir, Steve, es una teoría que entra de lleno en el fenómeno OVNI. Hablamos de objetos, aunque no sea un objeto, ¿no?, que sea una entidad o un ser vivo, pero como de momento estamos hablando de objetos allá arriba en suspensión, luminosos, etc., pues hablamos de unos objetos voladores no identificados que tienen la peculiaridad de distinguirse de esos objetos mecánicos por su faceta biológica, y no solo por esto, sino porque tienen una repetición constante, es decir, esa biología en nuestra atmósfera, en esa suerte de abrevaderos, como decíamos antes para ellos, su presencia es constante y diaria, tiene repetición. ¿Qué hemos hecho a ese respecto? Hemos cogido con periodistas y con la persona que se ha querido molestar y que ha querido contrastar por sí misma si esto es verdad o mentira, y hemos hecho observaciones donde de forma empírica hemos demostrado a estas personas que hay un tránsito regular diario, sería mejor decir nocturno, ¿no?, que es cuando nosotros las vemos. De día, obviamente, con la dispersión de la luz en la atmósfera es imposible, y demostrar que su presencia ahí arriba no solo es empírica, sino que tiene repetición. Es decir, constante, claro, constante, totalmente. Tú imagínate lo que implica esto. Esto implica que nosotros podemos coger un grupo multidisciplinar de astrónomos, de físicos, etcétera, y podemos llegar a estudiar de algún modo su comportamiento, sus pautas, etcétera, etcétera. Tenemos manifestaciones como lo que llamamos, por ejemplo, los gemelos, que era lo que Wasil Koserecki se refería a la unión en parejas, ¿vale? Esos gemelos son siempre dos objetos de este tipo que se desplazan siempre salvando la misma distancia, movimiento, rumbo, etcétera. Tenemos lo que son las flotillas, el fenómeno de las flotillas, reportado por las colecciones forteanas desde el siglo XVII, XVIII, y que llega a nuestros días con ese nombre de flotilla, que son estas manifestaciones, pues, de un montón de objetos, en ocasiones con formaciones angulares muy parecidas a las que adoptan muchas aves. Y tenemos todo este tipo de fenómenos que, insisto, en una observación regular, sin aparatología especial, sin ninguna tecnología especial,
podemos subirnos una noche a una colina despejada, con un cielo libre de nubosidad y de contaminación lumínica, y observar cómo eso se manifiesta y existe ahí en nuestra atmósfera día a día, sí o sí, como llevamos repitiendo y defendiendo ya durante los 4 últimos años. Fantástico, la verdad. Hay una cosa que mucha gente está hablando desde hace años, y solamente para diferenciarlo, y si es posible, pues que la gente no confunda una cosa con otra. Seguramente que tú también habrás oído hablar de seres Merkaba, ¿sí? Que tienen pues forma, no sé, estelado, como todos conocemos la geometría del Merkaba, ¿no? El tetraedro estelado, o como un toroide, y que están moviéndose por el espacio, incluso que son gente inteligente, se dice, y que son a muchos que aparecen como una forma de bola iluminada, como yo qué sé, parecido a eso. Estos seres no son esto, no estamos hablando de estos seres que... No, en principio no. Estos conceptos de los que tú me hablas son ideas de las que alguna vez he leído algo. Ciertamente no tengo un conocimiento para tener una opinión formada sobre eso, pero no, la biosférica es una fauna que es muy, aunque sea espacial y aunque sea extraterrestre y todo eso, es muy de estar por casa. Es decir, lo que hemos observado a través del material de la NASA, de las misiones Apolo, etcétera, son unas formas de vida muy parecidas a las que encontramos, por ejemplo, en la microbiología. Es decir, aquello se parece mucho a la imagen que obtenemos cuando analizamos una muestra de agua en microscopio, por ejemplo, las bacterias, las distintas bacterias y tal, o como hacíamos antes referencia al plancton oceánico, ¿no? Luego pondremos unas imágenes, que me vas a facilitar algunas imágenes que también pueden estar en internet, y vamos a ponerlo aquí en el vídeo. Pero ¿verdad que tú tienes una maqueta para mostrarlo? Sí. Me parece que lo dejamos por ¿No ahí. me la he preparado? Lo dejamos en la mesa, creo. Pues es que no la veo ni en la mesa. Esto es una maqueta de lo que hemos dado a llamar, no nosotros, sino otros pioneros anteriores a nosotros, una medusa del espacio. Esto es una recreación en base a las criaturas que yo vi en Reus, exactamente 2 también. Transitaron mi vertical, año 2011, creo que hacía verano, creo recordar. Y, en fin, como puedes ver, es el relieve de lo que se parece mucho a una medusa marina, con sus membranas, tiene una estabilidad central. Y si te fijas en lo que te decía antes de la micro y de la macrobiología, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, se puede comparar, por supuesto, a modo anecdótico, con un eritrocito o con cualquier otro tipo de célula. Sí. Y nos pasa una cosa, ¿el agujero es realmente un agujero o...? Eso es lo que parece. Se veía a través de él. Ajá. Lo que pasa es que la proporción aquí no está muy bien hecha. El agujero sería algo más pequeño todavía, ¿no? ¿Y qué dimensiones puede alcanzar eso en el espacio o en el aire? Eso nos gustaría saber a nosotros, qué dimensiones puede alcanzar, dado que yo lanzo ideas tan atrevidas como de hablar incluso de animales que tendrían el tamaño de lunas o de planetas como Júpiter o incluso superiores. Wow. Yo sé que la idea suena rocambolesca y chocante, pero si cogemos como marco de referencia el escenario del que estamos hablando de un escenario en el que no hay ninguna barrera que delimite las posibilidades potenciales de crecimiento de una criatura. No hay presión atmosférica, no hay gravedad, no están sujetos a los recursos del entorno para alimentarse. Condiciones, por ¿vale? Sí. Porque si es una criatura que se alimenta de energía pura, si algo abunda en el universo es la energía. Si cogemos como referencia el incidente Tether de la misión STS-75 de la NASA y hacemos la medición con el cable que sale allí, con los 19 kilómetros de cable que se rompieron de la sonda, pues se podría conjeturar que deben de haber animales de estos que hacen 5 kilómetros de diámetro. Aquí, en nuestra atmósfera. Sí, en nuestra alta atmósfera, es decir, nosotros consideramos que una criatura de gran tamaño de estas nunca podría bajar abajo porque la propia presión atmosférica las aplastaría. Quizá tiene sentido. La presencia de oxígeno les sería perjudicial. Hay que tener en cuenta que ellas viven a gran altura donde prácticamente no hay niveles de oxígeno, no hay presión atmosférica y no hay prácticamente gravedad. Es decir, las capas más altas de la atmósfera ya se parecen mucho al entorno espacial, salvando las diferencias de esas cargas eléctricas y eso casi que hay ahí arriba, pero lo que son las condiciones de gravedad, presión atmosférica y tal. Y entonces por esa razón creemos que criaturas de este tamaño muy grandes nunca podrían bajar cerca de la atmósfera. Sin embargo, como se puede observar en ese mismo documento Tether, los tamaños son muy variados, ¿no? Y muy variopintos. Entonces, ¿por qué no criaturas de un tamaño, pues no sé, te puedo poner como ejemplo ahora
pues creo que fue en Lowville, si no recuerdo mal, que unos agentes de policía, tras una llamada de unos ciudadanos, intentaban recoger un disco de gelatina de 6 metros que había caído en medio de una ciudad y que se les derretía ahí en las manos cuando intentaban manipularlo, ¿no? Quién sabe si a lo mejor aquello era una de estas criaturas, quién sabe si con esas dimensiones de 4 o 5 metros sí que pueden pasearse por aquí a sus anchas, tal y como yo las vi en 2011, desde luego. Cuando bajaron, desde luego, es porque tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora bien, animales muy, muy grandes por aquí abajo no creo que veamos. ¿Que deben de haberlos enormes? Súper enormes. Yo me remito, por ejemplo, a las incidencias que han salido en Soho Lascaux, todas esas observaciones de aquello que parecen como bolas con un núcleo interior, que luego casualmente lo encontramos también en otras capturas que han habido aquí en la Tierra, por ejemplo, los objetos que se fotografían en el cielo de Ghana, que también es una suerte de esfera semitransparente con un núcleo, la anomalía de 2012 del Observatorio de Dinámica Solar, de aquella famosa bola que luego se explicó con una cavidad coronal, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Pues yo creo que sí, que pueden haber criaturas enormes, porque realmente no hay nada que limite su hábitat. Lo que pasa es que si nos ponemos desde la perspectiva de Steve Dani, el 1,80 m, a mirar lo que es grande o lo que es pequeño, pues vamos a tener una visión antropocéntrica de lo que es grande y de lo que es pequeño. Pero si lo miramos desde una perspectiva cósmica, si cogemos como referencia los tamaños de estrellas, los tamaños de objetos que se han encontrado hoy, como esos hipotéticos anillos que se habla de tamaños de 5.000 millones de años luz en una estructura cósmica, ¿no? Entonces, ¿qué es grande y qué es pequeño? Claro. Habría que empezar por ahí. ¿Y esto qué puede ser lo que tiene? Y esto pues es más de lo mismo. Esto es otra maqueta también hecha con yeso de unos objetos que yo tengo la rara vez nuevamente de observar en persona, ¿no? Y es que son muchos los avistamientos de cosas de este tipo que he tenido y afortunadamente esto lo tengo con una persona incrédula de los ovnis que va conmigo en ese momento y ambos vemos estos objetos que son amarillos pálidos con una franja marrón aquí, que vuelan en vertical, encima vuelan a lo ancho en vez de punta, ¿no? Que sería la forma más correcta para ser más aerodinámicamente eficiente. Pues no, esto volaba a lo ancho ejerciendo la máxima resistencia al aire posible y forman parte también por la documental de Ford, porque ya han sido vistos alrededor del Sol, en el espacio, en la Tierra. Hay un comandante, un capitán de vuelo con su copiloto, con una tripulación que observan 2 de estos objetos. Fíjate nuevamente 2, esas manifestaciones en pareja. Pues 2 de estos objetos en los cielos de Gran Bretaña también. Y nosotros, por lo peculiar que es este objeto, porque es un objeto que es kilométrico de punta a punta, pero que luego es ridículamente alto, ¿vale? Pues hemos considerado la posibilidad de que también se trate de biología espacial atmosférica. Por supuesto, en este caso no estamos tan seguros como en este, ¿vale? Esto sería lo que se ha dado a llamar por Faber-Kaiser, por John Philip Besor, que fue el teórico pionero, la primera persona en el mundo, además un científico, un biólogo, que conjeturó la explicación de la biología espacial atmosférica. Y es muy interesante lo de John Philip Besor, porque fíjate, él precisamente desarrolla la teoría cuando se descubre la bioluminiscencia en el fondo del mar. Es decir, nos ponemos en contexto 1945, Segunda Guerra Mundial, y resulta que cuando alzan el vuelo las tropas británicas y aliadas y los alemanes, resulta que aparecen unas esferas luminosas, casi etéricas, casi transparentes, que empezaban a jugar con los escuadrones, empezaban a saltar de una ala a la otra y a volver loco a todo el mundo allí. Los británicos y las tropas aliadas se pensaban que eran los nazis, los alemanes. Y los alemanes, que también se encontraban con estas esferas en vuelo y también parecía que jugaban con ellos, se pensaban a su vez que eran nosotros, que era alguna tecnología desconocida de los británicos o de las otras tropas y que ellos no conocían. Y entonces fue cuando el biólogo John Philip Besor, aprovechando el descubrimiento de esa bioluminiscencia marina, teorizó y conjeturó que quizás muchas de estas manifestaciones ovnis que estaban viendo en el cielo, de estas esferas, y de estos Foo Fighters que jugaban con estas tropas de aviación, quizás se podían explicar por la presencia de alguna forma de vida espacial, jugando con los aviones y, bueno, pues sintiendo atracción, pues como puede sentir atracción un cardumen de peces cuando bajan 2 submarinistas al agua, ¿no? Que los animales sienten atracción y van allí a curiosear y tal. Pues él decía esto. Faber-Kaiser iba más lejos y decía que, claro, que todo lo que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, ya el armamento, la detonación de armas nucleares, etcétera, eso podría haber afectado su clima espacial, ¿vale? Tú sabes, las ondas con una arma atómica, etcétera, y que esto pues podría haber hecho el efecto de piedra de estanque, ¿no? Sí. Aquí hay que volver otra vez, creo que era sobre Cage, que era quien lo decía, que tú lanzas una piedra en un estanque, ¿vale? Y en el momento que las ondas, o sea, que aquello cae y se empiezan a perder las ondas, los animales se asustan y se van. Sí. Pero poco antes de que se atenúen del todo las ondas, ya están volviendo otra vez y a curiosidad a ver qué es lo que ha
provocado esa perturbación en su ambiente, ¿no? Pues se cree o se piensa que estos animales podrían haber sufrido una reacción parecida o haber tenido una reacción parecida a estas manifestaciones del hombre ahí arriba en la alta atmósfera. ¿Crees que tienen suficiente inteligencia para comunicarse con ellos de alguna forma? No verbalmente normal, sino que de algún modo de comunicación, no sé. Pues yo te diría que sí, Si bien tendríamos que separar taxonómicamente, si pudiéramos, claro, lo que serían las criaturas más inteligentes de estas que son más parecidas pues al plancton, que son pues unas bioformas más sencillas, más parecidas a la vida celular, de otras manifestaciones que serían estas Foo Fighters de las que hablábamos. Tenemos un testimonio muy bueno en un libro de Juan José Benítez de Rafa Gárate, ¿vale? Que el piloto, en fin, un piloto experto del Ejército del Aire, la bola se le llega a poner casi delante de la carlinga, y es muy curioso, con toda su formación profesional y técnica, cuando el hombre describe que aquello tenía venas por dentro, por las que se veía circular un líquido y que aquello palpitaba. Y dice, es evidente que estaba vivo. Estamos hablando de un contexto de una persona que yo pongo la mano en el fuego, que de biología espacial y atmosférica no sabía absolutamente nada, ¿no? Y que se aleja totalmente de la descripción del clásico ovni de Chapa y Perno, ¿no? Nos han descrito, tú sabes, como bien sabes, auténticas naves espaciales. O sea, es un fenómeno que existe ahí arriba y que yo soy el primero que no lo niego, ¿vale? Sin embargo, luego tenemos este tipo de testimonios que responderían a esta biosférica. Pues fíjate qué curioso que cuando John Philip Bezos ya teorizó esto, la base aérea, la White Sands, que era que se convirtió en Wright Patterson luego, desde allí se emite un comunicado, un informe oficial, diciendo que la teoría del señor John Philip Bezos es la más satisfactoria para explicar gran cantidad de avistamientos del fenómeno ovni. Y te digo esto porque es muy gracioso, porque luego decimos que los militares pues que nos ocultan mucha información, que por supuesto es verdad y todo esto, ¿no? Pero en este caso ellos emiten un comunicado de una teoría que con el tiempo estamos contrastando que es auténtica, ¿vale? Que a día de hoy tenemos hasta un pequeño respaldo científico, ahora iremos con eso, y que la gente no le ha parado mucha bola. Fíjate tú que los ovnis biológicos no han sido vox populi dentro de los 70 años de investigación. Exacto. Hay quien pretende decir por ahí, con muy poco acierto, que no se ha avanzado nada, ¿no? Que el fenómeno ovni que está donde estaba, que no sé qué. Y yo creo que es que se han quedado allá atrás donde se quedó el principio del estudio del fenómeno en los años 47, que empezara la era de la omniología moderna, ¿no? Sí. Pero sin embargo esta teoría de la biología espacial atmosférica es 2 años anterior a lo que se llama era de la omniología moderna. Tú sabes que eso empezaría en el 47 con Roswell, mientras que John Philip Bezos ya estaba teorizando qué eran las Foo Fighters en 1945, que es cuando hicieron un acto de presencia. Okay. Y a día de hoy, pues como te decía, tenemos hasta un pequeño respaldo científico. No son pocos los artículos que hemos ido viendo. Yo he reportado más de 1 y de 2 y de 3 en radio, de los astrobiólogos que nos están hablando de formas de vida extremófilas que se están encontrando en subsuelos, que viven a través de la radiólisis, o sea, que podrían vivir en cualquier superficie de cualquier luna abrasada o congelada, o en fin, sin necesidad de atmósfera, sin necesidad de todo lo que entendemos nosotros para que la vida funcione, ¿no? Nos estamos encontrando con artículos como, por ejemplo, el reciente artículo publicado por Astrophysical Journal, ¿vale? Donde ya se reconoce algo muy, muy parecido a lo que tú y yo estamos hablando aquí. A ver, si bien es cierto, no se reconoce que sea auténtico, pero ya se ha teorizado, y una teoría que va acompañada de un estudio científico con sus ecuaciones, como tiene que ser, un estudio de rigor, que habla de la potencial posibilidad y de la viabilidad de que esto sea realmente cierto. Lo que pasa es que ellos se quedan en las atmósferas, Steve. Sí. Ellos nos hablan, por ejemplo, ellos han sacado un nuevo término que lo denominan zona atmosférica habitable. ¿Qué hacen? Pues mira, se ha comprobado que en las atmósferas de diferentes enanas marrones, ¿vale? Enanas marrones o enanas blancas, ahora no recuerdo bien. Se ha comprobado que en diferentes estrellas de este tipo hay una zona que incluso que algunas de estas enanas marrones son incluso frías, como la Tierra, ¿vale? Esto es una estrella que sería, para que la gente se haga una idea, pues, a lo mejor 2 o 3 veces del tamaño de Júpiter, pero que no ha alcanzado el volumen y la energía necesaria para poder encenderse y convertirse en una nueva estrella, ¿no? En un nuevo sol. Pues estas enanas marrones, según nos dice la astrofísica, tienen zonas atmosféricas que son prácticamente igual que la Tierra. De hecho, en esas atmósferas se calcula o se piensa que existen los mismos nutrientes que existirían aquí en la Tierra para que se dé la vida tal y como nosotros la conocemos o la consideramos, ¿vale? Por lo que han empezado a conjeturar o a teorizar, mejor dicho, que en estas atmósferas debe de existir este tipo de vida, que es muy posible que la haya.
¿Cuál es la diferencia? Que mientras ellos delimitan este tipo de vida a estas atmósferas, donde también incluyen gigantes gaseosos como Júpiter, etcétera, nosotros decimos que no, que eso no solo está ahí, sino que está libre en el espacio, que se han fotografiado en el espacio abierto, que están aquí en la atmósfera terrestre y que podemos comprobar con esa repetición de la que hablábamos al principio, que efectivamente hay un tránsito ahí arriba cada noche de unos objetos volantes que no se pueden explicar ni con basura espacial, ni con satélites, ni con pasos de la ISS, y mucho menos con aeronáutica conocida, por supuesto. ¿Crees que se podrían comparar? Bueno, hay mucha gente que habla de este aspecto, de este tema, de orbes. Nosotros creemos que sí. Existe un trabajo pionero que vincula directamente los orbs con la biosférica, y es de autoría de Luciano Boccone, que creo que era el título Omni, la realtà nascosta. Omni, la realidad oculta, ¿vale? Donde ellos hablan de entidades biológicas plasmáticas, fíjate, ¿vale? Y hacen especial alusión a los orbs. Creo que tienen un importante material gráfico recogido, no solo en fotografía, para que el escéptico pueda decir, o el incrédulo, mejor dicho, porque yo creo que de escépticos todos tenemos un gran importante, sí, para que el incrédulo o el escéptico de salón, que sería más correcto, pueda decir que aquello es un simple insecto que ha reflejado o una partícula de polvo y tal. No, ellos van más allá y ellos lo que hacen es grabarlo en vídeo, ¿vale? Hacen una grabación en vídeo, utilizan filtros de infrarrojo, etcétera, y tienen una documental importante. Una documental importante que también se puede encontrar en un material fotográfico de unas 200, 300 fotografías en un libro de un autor que se llama Florin Giordica, que es rumano, ¿vale? Y que ha escrito todo un ensayo también, con, ya te digo, con unas 200, 300 imágenes sobre estas criaturas, que él también pues ha documentado, ha fotografiado. ¿Cómo lo han hecho? Tanto Florin Giordica como el autor de la realidad oculta, ellos lo que han hecho ha sido seguir la metodología de Trevor James Constable, que él ya estaba haciendo esto con rollos de infrarrojo en los años 50, 60 aproximadamente. Se ha tirado 10, 20 años de safari en zona seca, grabando estas criaturas con rollos sensibles al infrarrojo y tal. Pues siguiendo su metodología, la de estos pioneros como James Constable, a día de hoy ya se han publicado obras, insisto, en italiano, en rumano, de autores que han seguido esa metodología y que han obtenido la evidencia gráfica que luego podemos contrastar con la carrera espacial, con esa presencia diaria o nocturna de la que hablamos. Es decir, esto tiene un nivel de evidencia tan brutal que a 5 años vista el investigador que lo quiera omitir no se podrá tomar en serio la faceta OVNI, porque precisamente lo que pretendemos con esto es avanzar en el estudio. ¿En qué sentido? En que de una manera u otra podamos diferenciar o podamos integrar el hecho de que cuando veamos una manifestación OVNI en el cielo no tenemos necesariamente por qué considerar que aquello es una nave tripulada, ni viajeros del espacio, ni nada de eso. A lo mejor mucha gente, tú sabes, yo cito por ejemplo un caso de los contactados previa cita, donde ellos tienen una cita de estas previo contacto, de estas de psicografía y tal, y allí no se presenta nada a la hora, sí, ¿vale? Y al cabo de un rato empiezan a ver esa biosférica de la que hablamos nosotros, esos puntos que son como estrellas en nuestro ojo, que hacen zigzags, que pegan destellos y tal, y entonces ellos, pues ahí explota todo el mundo de alegría porque habían venido los hermanos mayores con sus naves. Sí. Sin embargo, es evidente que esto se puede contrastar. Esto lo bueno que tiene es que lo puede contrastar cualquiera. Es decir, es tan sencillo como tumbarse boca arriba una noche por ahí en un punto despejado y observar si hay o no ese tránsito del que estamos hablando en este vídeo. Fantástico, impresionante, la verdad, que me has dejado sin palabras, de verdad. Pues Dani, no sé, ahora mismo ya ni sé qué preguntarte, la verdad, porque lo has cubierto bastante todo el tema. Lo que pasa que grande, claro. Creo que tendríamos que investigar mucho más, y es lo que vas a hacer a partir de ahora además. Y si sacas tu libro será realmente impresionante, bueno, genial, para que la gente alcance documentación, porque también creo que hay mucho más allá afuera de lo que pensamos que hay. No solamente lo que, tal como bien has dicho, ovnis, digamos, maquinaria o naves espaciales, sino que también seres que pueden moverse por el espacio sin necesidad de tecnología, por ejemplo.
sino que a lo mejor son seres, digamos así, energéticos o dimensionales, o no sé cómo llamarlos, que pueden moverse por el espacio abierto, tal cual, y llegar también a nuestro planeta igual. Y cómo son, quiénes son, si se puede realmente comunicar con ellos, si son inteligentes, no lo son instintivos a lo mejor, se adaptaron a un ambiente, al ambiente, digamos así, espacial, y que pueden moverse libremente a su... Sí, yo creo que inteligentes en el sentido, como tú bien decías antes, de tener una charla con ellos, no. Pero es evidente que cuando estos pilotos han tenido esos incidentes, aquello ha respuesto de alguna manera. Y no sería la primera vez que una persona se ha puesto a hacerle señales con un foco a un objeto luminoso en el cielo y que aquello le ha respondido. Si consideramos que una de sus técnicas de comunicación es la bioluminiscencia, como las luciérnagas, como muchos animales marinos, pues ¿por qué no podrían responder ellos ante señales lumínicas? Por ejemplo, sí, a lo mejor estamos hablando precisamente de su tiene sentido, digamos. Una cosa que tendríamos que dejar clara, pues es eso, que a lo mejor todos los extraterrestres no corresponden al arquetipo del gris pequeñito con ojos almendrados, sino que las formas de vida, la vida extraterrestre puede tener pues este tipo de morfología de la que estamos hablando, parecida a la vida marina. Tú fíjate que en ciencias todavía no sabemos ni de dónde ha venido la vida, ni de dónde vienen los virus, y si me pongo caprichoso no sabemos ni de dónde vienen las medusas del mar. Y es que no tienen un árbol evolutivo. Exacto. Entonces, si aceptamos, aunque solo sea hipotéticamente, si aceptamos la existencia de toda esta vida alrededor de la Tierra y consideramos que sus restos pueden estar cayendo constantemente al suelo en esa jalea astral que nosotros postulamos, que yo teorizo, que son sus restos, a lo mejor tendríamos explicación a cómo aparecieron las primeras células, a cómo aparecieron los virus en la Tierra y a cómo se originó la vida y a muchas incógnitas a las que todavía nos enfrentamos y no hemos podido responder. A ver si sigue ese interés científico que parece que hay y la gente consigue extraer datos más concluyentes. Ojalá, de verdad. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo por esta entrevista y espero volver a verte pronto. Y cualquier cosa, novedades o lo que tengas, pues esperamos que lo sepamos. Decirle a los amigos de Física de la Creación que estén muy atentos porque será el primer trimestre de 2017 cuando se publicará la revisión. Quien quiera ir abriendo boca con eso, tenemos ya el trabajo que se publicó este 5 de mayo de descarga gratuita, importante. Tenemos una introducción en vídeo de unos 30 minutos que se llama Introducción a la Biología Espacial y Atmosférica. Y en mi canal, en Dani da Coria, se pueden encontrar pues algunas de las intervenciones de radio que llevamos hechas, que ya son bastantes, explicando este tema para quien quiera empaparse y documentarse un poquito. Pues ahí está el material a disposición del público. Animo a los amigos de Física de la Creación que estén atentos a ese lanzamiento del primer trimestre. Y también pondré todos los links aquí abajo de vídeo y podréis encontrar también su canal y su página o blog, ¿no? Y todos los datos que tiene. Y otros vídeos que también tienes ya colgados y me parece que también grabaciones audio en radios, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el canal donde vamos publicando todo lo que hacemos pues para que haya un archivo ahí, para que exista un archivo de información. Fantástico. Pues Dani, un honor y un placer otra vez y te espero de vuelta. Muchas gracias, amigo, el honor es mío, gracias. Pues a todos también un fuerte abrazo a todos, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hasta luego.